Clase. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de ácidos bases y buffers, que es el módulo número 3 que tienen que discutir la semana que viene. Es una clase que es más corta, vamos a hacer bastantes ejercicios, vamos a hacer creo que como 6. Y por supuesto vamos a hablar de las cosas teóricas que no se les pueden escapar. Bien, que es una de las cosas que nunca pueden dejar ir. Comencemos hablando de la escala de pH. La escala de pH ya ustedes más o menos la conocen, seguramente de bachillerato tienen alguna idea. Es una escala que se utiliza para categorizar las moléculas en cuanto a su acidez o alcalinidad. La escala de pH es como ustedes la ven aquí, va desde la izquierda, que es el cero, hasta lo más externo o lo más periférico ahí en la imagen, que está a la derecha, que es el 14. Es decir, que la escala de pH va desde el 0 al 14 y las moléculas las podemos clasificar en tres grupos, básicamente. Las moléculas que tienen un pH de 7 son moléculas que son neutras, pero el pH tiene que ser 7, literalmente 7. Las moléculas que tienen un pH por encima de 7 son moléculas alcalinas o básicas. Y las moléculas que tienen un pH de menor a 7, es decir, desde 7 a 0, son moléculas, o mejor dicho, desde 6,9 a 0, son moléculas ácidas. ¿Ok? Entonces, básicamente la escala de pH es una escala a la que se llegó durante muchos, digamos, muchos años de investigación, en la cual podemos categorizar las sustancias de acuerdo a su alcalinidad, su acidez o que sean neutras. pH significa potencial de hidrógeno y más adelante vamos a ver por qué significa potencial de hidrógeno. Otra cosa que tenemos que repasar es el origen de la escala de pH, el origen de la primera fórmula que se originó para calcular el pH de una sustancia. Esto generalmente no lo discuten en la mayoría de los cubículos, sin embargo, les recomiendo a los que están con ISIS y a los que están con el doctor Saúl que lo repasen porque es una de las cosas que se habla en el módulo, en la guía que ustedes van a leer, que es la oficial de la cátedra, y también lo necesitan para poder argumentar cuando discutan en esos dos cubículos, ¿ok? Entonces, en la guía práctica les habla en algún momento del origen del potencial de hidrógeno, de la fórmula. ¿De dónde sale la escala y la fórmula de potencial de hidrógeno? Bueno, sale de esta reacción que vemos aquí. Supongamos que hay unos investigadores en algún momento de la vida que estudiaron y se dieron cuenta que una parte del agua pura se disocia o se ioniza produciendo protones e hidroxilos. Es decir, el agua pura, si tenemos 100 moléculas de agua pura, hay un porcentaje de esas 100 moléculas, supongamos que es un 20%, obviamente esto es hipotético, que se disocia, es decir, no se queda en forma de agua pura, sino que se disocia o se ioniza, produciendo hidrógenos con carga positiva a los que llamamos protones, hidrogeniones o hidronios, como le quieras decir, y produce también hidroxilos, ¿ok? Que es una molécula que ya ustedes conocen. Cuando yo digo que se disocia o se ioniza, me estoy refiriendo a lo mismo. Cuando yo digo que se ioniza es porque el agua está produciendo dos iones, uno con carga positiva, que son estos protones que tenemos aquí, o los hidrogeniones, y uno con carga negativa, que son los hidroxilos. Por lo tanto, el agua pura realmente tiene una reacción reversible. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que una parte del agua, solamente una partecita, es la que se disocia produciendo protones e hidroxilos. La otra parte del agua pura se queda en forma de agua pura. Gracias a eso, ellos se dieron cuenta que había una reacción reversible y a las reacciones reversibles en la clase pasada hablamos de que se le puede calcular algo que se conoce como constante de equilibrio. Y ellos se dieron cuenta que siempre la concentración de protones o de hidrogeniones y la concentración de hidroxilos era igual. Es decir, que el agua cuando se ionizaba producía 1 por 10 a la-7, una concentración de 1 por 10 a la-7 molar de protones y 1 por 10 a-7 molar de hidroxilos. Es decir, que cada vez que el agua se disocia produce la misma cantidad de protones que de hidroxilos. A eso, cuando ellos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que la multiplicación de esos dos valores siempre daba 1 por 10 a la-14, de ahí a que se le
dio el nombre de producto iónico del agua, ¿ok? Que es una de las cosas que les van a mencionar en el módulo, en la guía. Entonces, por eso es que cuando ellos se dan cuenta que la concentración de protones y de hidroxilo siempre es igual a 1/10 a la -14, es decir, la multiplicación entre ellas dos, por eso es que la escala de pH llega hasta el número 14. No tenemos otra escala, no, perdón, no tenemos una molécula que tenga un pH de 15, de 14,2 ni nada por el estilo. Entonces, se definió que esa escala iba desde el 0 hasta el 14 porque se tomó como referencia el producto iónico del agua. Y de ahí es de donde nace la primera fórmula para calcular el pH de una solución. Para calcular el pH de una solución, nosotros lo podemos calcular con el menos logaritmo de la concentración de protones. Bien, es decir, que para calcular el potencial de hidrógeno yo debo tener ya la concentración de protones, ya la debo conocer. Y lo otro que les quiero mencionar es que en la fórmula hay un logaritmo y los logaritmos son medio fastidiosos porque no es una escala aritmética, o sea, no va de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, eso no va así. La escala logarítmica tiene sus bemoles y es lo que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pero quiero que lo tengan ahí en cuenta. Así como podemos calcular el pH, también podemos calcular el potencial de hidroxilos. ¿Qué quiere decir esto? Que una molécula siempre va a ser el resultado o va a tener alcalinidad o- o acidez de acuerdo a la concentración de hidroxilos o de protones que tenga. Es como siempre un balance entre las dos cosas. Entonces yo a una sustancia le puedo calcular el pH, pero también le podría calcular el pOH. Todo depende de lo que yo tenga. Porque fíjense que para calcular el pOH, yo necesitaría, perdón, la concentración de hidroxilo. Si no la conozco, no puedo calcular directamente el pOH. Ahora, si no me la conozco, podría calcularlo indirectamente en el caso de que yo sepa el pH. ¿Por qué? Porque así como ven estas dos formulitas, una que tenemos arriba y una que tenemos abajo, aparece otra que está en el medio, que es básicamente lo que acabamos de decir. Nosotros dijimos que la escala de pH siempre llega hasta el 14. ¿Por qué? Porque es el resultado del potencial de hidrógenos y el potencial de hidroxilos. Eso quiere decir que pH más pOH siempre será igual a 14. Es decir, que yo puedo despejar esta fórmula si me conozco alguno de estos valores para calcular el otro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero calcular el pOH, pero solamente tengo el pH, entonces puedo despejar este pOH que está aquí, dejarlo solito de ese lado de la ecuación y pasar el pH hacia el otro lado, restando. Esa versatilidad que te dan las fórmulas aquí las vamos a utilizar todas en los ejercicios y ustedes también tienen que tratar de, de que les sea mucho más fácil y que lo tengan un poquito, digamos, claro, ¿ok? Para que puedan utilizar las fórmulas de acuerdo a lo que les pidan en el ejercicio. De eso se trata la clase de hoy. Vamos a tratar de usar las fórmulas cuando nos las piden, pero recuerden que aquí no te piden las cosas textualmente, sino que tú tienes que interpretar y saber qué es lo que vas a utilizar. Bien, entonces, una de las cosas que siempre les digo a ustedes es que una sustancia es ácida o alcalina de acuerdo a la concentración de protones o de hidroxilos que tenga. Vamos a empezar por lo más básico. Nosotros dijimos que una sustancia que tiene un pH de 7 quiere decir que tiene la misma concentración de protones que de hidroxilos. Es como una balanza. Tiene la misma concentración de protones y de hidroxilos y por lo tanto su pH es 7. Está en el medio de la escala, a eso me refiero. Ahora, cuando la cosa se desbalancea, vamos a decirlo así entre comillas, cuando tenemos mayor concentración de protones, por ejemplo, si aumenta la concentración de protones en una sustancia, nos inclinamos a la acidez. ¿Qué quiere decir eso? Que si estábamos en un pH de 7, el pH va a disminuir, porque recuerden que todas las sustancias que son ácidas tienen un pH menor a 7. Si por el contrario hay una mayor concentración de hidroxilos, entonces nos inclinamos hacia este lado, hacia la alcalinidad. Por lo tanto, el pH va a aumentar por encima de 7. Si tenemos una sustancia que es alcalina es porque su pH está por encima de 7. Bien, ¿qué podemos entonces concluir aquí? Que siempre mientras mayor sea la concentración de protones,
el pH va a disminuir, es decir, mayor concentración de protones disminuye el pH. Es decir, la sustancia se hace más ácida. Por consecuencia, entonces, si está aumentando la concentración de protones, la otra tiene que disminuir. ¿Ok? Una afecta a la otra. Es decir, si una aumenta la concentración de protones, por ejemplo, en este caso, si aumenta, disminuye la concentración de hidroxilos. Siempre es una balanza entre las dos cosas. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si por el contrario decimos que hay un aumento de la concentración de hidroxilos, entonces decimos que el pH aumenta. Por lo tanto, la concentración de protones estaría disminuyendo. Bien, aunque parezca tonto, estas cosas se las preguntan en selección simple en los exámenes, por ejemplo, y en los quizzes también. Entonces, ustedes tienen que estar muy claros entre la variación de la concentración de protones y la concentración de hidroxilos de acuerdo a los cambios de pH. Lo que no hemos dicho hasta ahora es lo que habíamos comentado anteriormente en alguna diapositiva, que habíamos dicho que esto lo complicaba todo, el logaritmo. Nosotros dijimos que el pH es una escala logarítmica y eso es un gran problema, porque la escala logarítmica no va de uno en uno, sino que es como que se fuese de 10 en 10. Bien, ¿cuál es el problema con eso? Que entonces las variaciones en una unidad de pH se van a ver reflejadas en la concentración de protones, pero no en una escala aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el pH, la escala de pH, el valor de pH varía en una unidad, es decir, cambia de 5 a 4, por ejemplo, nosotros tenemos una variación 10 veces a la inversa en la concentración de protones. Vamos a hacer un ejemplo para tratar de entender esto. Supongamos que tenemos una solución o una sustancia cuyo pH antes era 5 y ahora le agregué más de esa sustancia, una sustancia más ácida, y por lo tanto el pH disminuye desde 5 a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el pH se está haciendo más ácido y está disminuyendo una unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración de protones, ¿cuál va a ser la variación que va a presentar la concentración de protones? Si está disminuyendo en una unidad el pH, la concentración de protones va a aumentar, pero ¿cuántas veces aumenta? Aumenta 10 veces. Es decir, si el pH disminuye una unidad, no se te ocurra decir que la concentración de protones aumenta en una unidad, porque no es así, es 10 veces, porque es una escala logarítmica. Entonces, ¿qué pasaría con la concentración de hidroxilos en este mismo ejemplo? Bueno, mira, si está aumentando la concentración de protones 10 veces, la concentración de hidroxilos haría lo contrario, disminuye 10 veces. Entonces, cada vez que tengamos una disminución en una unidad de la escala de pH, la concentración de protones va a aumentar 10 veces y la concentración de hidroxilos va a disminuir 10 veces. ¿Por qué les explico esto? Porque pareciera a veces muy tonto, porque es lo más, digamos, lo más confuso que hay cuando te lo preguntan en selección simple. Si a ti en selección simple te preguntan, mira, yo tengo una solución de ácido clorhídrico que le agregas más ácido clorhídrico a una concentración mayor y el pH pasa desde 3,5 a 2,5 y te ponen varias alternativas. Tú tienes que decir, bueno, mira, la concentración de protones disminuye 10 veces, la concentración de protones aumenta 10 veces y tú tienes que seleccionar cuál es la correcta. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes vean que hay un cambio en el valor de pH, ustedes tienen que saber que como es una escala logarítmica, la concentración de protones va a variar 10 veces a la inversa de ese cambio de pH que tuvimos. Bien, y con eso obviamente después sacan la concentración de hidroxilos. Recuerden que mientras uno sube, el otro disminuye y siempre va a ser por 10. Hagamos otro ejemplo. Si el pH de una sustancia aumenta una unidad, supongamos que teníamos una sustancia con un pH de 5 y por agregado de agua le agregué agua y ahora es un pH de 6. Vamos a preguntarles algo acá. ¿Esa sustancia es alcalina ahora o sigue siendo ácida? Cuéntenme ustedes ahí en el chat. Pues sigue siendo ácida. Muy bien, sigue siendo ácida. ¿Por qué? Porque, ya va.
Ok. eh, Sigue siendo ácida desde que estaba viendo un anuncio de Zoom que me salió en la pantalla. Sigue siendo ácida por el simple hecho de que el pH sigue por debajo de 7, entonces sigue siendo ácida. Ahora, ¿que es menos ácida que antes? Sí, eso es verdad. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué pasará con la concentración de protones? ¿Aumenta o disminuye en este caso? Concentración de protones, que son estos hidrógenos con carga positiva. Cuéntenme. Muy bien, disminuye, porque estamos aumentando el pH de 5 a 6. Ahora, ¿cuántas veces disminuye? 10 veces. 10 veces, perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría con la concentración de hidroxilos, sabiendo lo que dijeron anteriormente? Díganlo completo. ¿Disminuye o aumenta? ¿Cuántas veces? Aumenta 10 veces. Muy bien, aumenta 10 veces. Listo, eso es todo. Entonces, las variaciones de pH en las unidades de pH repercuten en un mosca más Natalia, aumenta 10 veces. Natalia dice 20 veces, pero no sé si fue que se te colió ese 2. Aumenta 10 veces, ¿ok? Porque la variación fue en una unidad. Entonces, lo que les quería decir es que siempre repercute en la concentración de protones y de hidroxilos, y obviamente como es una escala logarítmica, recuerda que los cambios en la concentración tanto de protones como de hidroxilos es 10 veces, ¿ok? Entonces, mosca con eso porque, o sea, es que le parece tonto al principio. Pero si supieran que hay gente en cuarto año, por ejemplo, que tú le dices, mira, si una sustancia se hace más ácida, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Y te lo dice mal, te dice, no, aumenta. Entonces, estas son cosas que parecen muy tontas, pero que tienen que tenerlo muy claro, porque si te agarran con este modelo de pregunta en selección simple, te pueden destrozar si no lo tienes muy claro. Si te ponen cuatro en fila, cuatro preguntas en fila de selección simple, que traten de esto y que te lo hagan más confuso, vas a perder 4 puntos fácil si es que vale uno cada pregunta, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy claro porque ya ustedes saben y se los estoy comentando que lo preguntan, eso lo preguntan. Entonces, nosotros teníamos tres fórmulas hasta ahora y que son las que vamos a utilizar en los ejercicios prácticos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo te doy el pH de una sustancia y te pregunto cuál es la concentración de protones de esa sustancia? Tú tendrías que despejar la fórmula. Entonces, ¿cómo despejarías este enjambre de cosas que no sabes qué son? Bueno, muy simple, siempre va a quedar igual el despeje. Fíjate, este logaritmo que está aquí, tú lo tienes que pasar para el otro lado de la ecuación. Cuando un logaritmo se despeja y pasa hacia el otro lado de la ecuación, pasa a llamarse antilogaritmo. Pero se escucha difícil, antilogaritmo, pero el antilogaritmo es una tontería, es una base 10. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, va a quedar así. La concentración de protones, que es lo que quieres calcular, va a ser igual a 10, que es la base 10, es decir, esto es lo que se llama antilogaritmo, y el pH va a quedar como exponente de ese antilogaritmo. Y por supuesto, ese signo negativo que antes tenía el logaritmo, ahora lo va a tener el pH, ¿ok? Que es el exponente. Entonces, siempre cuando lo despejes va a quedar así. Eso, obviamente, cuando te pidan la concentración de protones. Y si yo te digo, mira, yo te voy a dar el pOH de una sustancia y tú me vas a calcular la concentración de hidroxilos, ¿cómo lo harías en esta fórmula que vemos aquí abajo? Igualito, es el mismo procedimiento. Pasas el menos logaritmo para el otro lado y te va a quedar como un antilogaritmo, o sea, una base 10 elevada, en este caso, a la menos pOH. Bien, entonces, de dos fórmulas que teníamos, salieron dos fórmulas más, pero que son despejes realmente. ¿Sí? De acuerdo a lo que te pidan, tú vas a usar una u otra fórmula. Por otro lado, tenemos otra fórmula que habíamos visto, que es la escala, perdón, que es la sumatoria de pH y pOH, es decir, potencial de hidrógeno y potencial de hidroxilos, que siempre va a ser igual a 14. Esa fórmula tú la puedes despejar para saber cuánto vale el pH o cuánto vale el pOH. Es decir, si yo quiero calcular el pH y ya yo calculé el pOH, por ejemplo, lo puedo despejar y me va a quedar de esta forma. pH es igual a 14, que nunca va a variar, menos pOH. O si yo quiero calcular el pOH y tengo el pH, entonces nos queda como esta fórmula que vemos de última, que es pOH es igual a 14 menos pH.
Son dos fórmulas más si tú lo quieres ver así, pero realmente son despejes de una fórmula inicial. Así que realmente hay tres fórmulas principales y las demás son despejes de esas fórmulas principales. Bien, pH en ese sentido es mucho más fácil que molaridad, normalidad y todo aquello que veíamos en la segunda unidad, que los ejercicios son más complejos. Del lado izquierdo de su pantalla ven las fórmulas que acabamos de decir y del lado derecho ven la utilidad, aunque esa utilidad ustedes se la van a ver a medida que vayan sacando cada ejercicio. Para definir qué es un ácido y qué es una base, nosotros utilizamos, y todo el mundo utiliza realmente, una teoría que se llama teoría de Bronsted-Lowry. Y la teoría de Bronsted-Lowry te dice que un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones. Ojo, repito, toda sustancia capaz de ceder, liberar, dar, regalar, como tú le quieras decir, pero suelta protones. Bien, eso es lo que tienen que tener en mente. Siempre un ácido es una sustancia capaz de ceder los protones que tiene. Y los protones son esos hidrógenos con carga positiva que ya hemos hablado. Un ácido puede ser fuerte, puede ser débil, de acuerdo a qué tú lo clasificas como fuerte o débil. ¿Cuál es la condición que te hace decir, mira, este ácido es fuerte o este ácido es débil? La condición es simplemente cómo se comporta ese ácido cuando lo pones en agua. Algunos ácidos se disocian completamente cuando los pones en agua. ¿Qué significa disocia? Para que ustedes lo vean un poquito mejor. Disocia es que el ácido tiene componentes y cuando lo pones en agua, esos componentes se separan y quedan individuales. No quedan como grupo, no quedan como moléculas, sino que se separan. Bien, entonces si el ácido cuando lo pones en agua se separa completamente, se disocia completamente, eso es un ácido fuerte. Mientras que el débil, el ácido débil es el ácido que tú pones en agua y se disocia parcialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú colocaste, ejemplo, esto es hipotético, 100 moléculas de ácido fluorhídrico, por ejemplo, 50 moléculas se quedaron en forma de ácido fluorhídrico, es decir, se quedaron unidas, no se separaron, no se disociaron. El 50% de las moléculas restantes sí se disociaron, pero eso es una disociación entonces parcial, por eso es un ácido débil. Esa es la única forma de decir que un ácido es fuerte o débil. Tú tienes que saber cómo se disocia en solución acuosa. Eso les va a servir en algún punto, es decir, ustedes van a tener que identificar si son fuertes o débiles. No, realmente no, pero tienes algunos daticos o algunos tips para saber si el ácido es fuerte o débil. Ojo, eso nunca lo han preguntado, pero es uno de los conceptos que tienen que manejar. Ya yo les voy a decir cuáles son esos tips para saber si un ácido es fuerte o débil, nada más en una ecuación química. Por otro lado, que es lo que me importa muchísimo más, es que se sepan también la definición de una base según Bronsted-Lowry. Si un ácido es aquella sustancia que cede protones, entonces la base hace lo contrario. Es toda sustancia capaz de aceptar protones, recibir protones. ¿Qué otra forma? Capta protones. ¿Sí? Como lo quieran decir, pero tienen que saber que siempre la base lo que hace es recoger esos protones y los une a su estructura. Bien, mientras que el ácido hace totalmente lo contrario, los libera. Las bases también pueden ser fuertes o débiles. ¿Y cuál es el criterio que tú utilizas para decir si son fuertes o débiles? El mismo que utilizabas para los ácidos. Si la base se disocia completamente en solución acuosa, bueno, mire, eso es una base fuerte. Pero si se disocia, perdón, parcialmente, entonces es una base débil. Bien, es el mismo criterio. Por eso es una de las cosas que no les preguntan, porque es como que, bueno, se cumple para los dos y no es tan complejo. Ahora, vamos a verlo un poquito más gráfico. Nosotros ya dijimos que los ácidos son sustancias capaces de ceder protones. Vamos a ver un ejemplo de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Fíjense, esto es un gráfico de barras. Esto que está aquí es la cantidad de ácido clorhídrico. Fíjense que la barra tiene un tamaño, una altura. Esa es la cantidad de ácido fluorhídrico que yo puse, que yo tengo en la mano, antes de ponerlo en agua. Supongamos que yo lo sumergí en agua, entonces supongamos que eran 100 moléculas de ácido clorhídrico. Cuando los puse en agua, fíjense lo que tengo ahora. Miren el tamaño de estas barras. Es el mismo tamaño que veíamos anteriormente, pero no es de ácido clorhídrico, ahora es de hidrógenos, o sea, de protones. Por eso es que el ácido cede protones. Aquí está cediendo los protones, los está liberando. Y aquí lo que hay es cloruro. Es decir, fíjense que no hay ningún lado en el agua
no hay ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque esto es un ácido fuerte. Cuando yo lo pongo en solución acuosa, él se disocia completamente en sus componentes. ¿Sí? ¿Qué otra palabra puedes utilizar y se las puedes decir al profesor cuando discuten este tema? Tú puedes decir, en vez de disocia, tú puedes decir que se ioniza. ¿Y por qué es permitido usar esas dos palabras? Porque si estás viendo, cuando lo pones en agua, tienes un hidrógeno con carga positiva, o sea, un ion con carga positiva, y un cloro con carga negativa, o sea, un ion con carga negativa. Bien, o sea, un catión y un anión. Entonces, por eso también puedes decir que se ioniza. Es correcto también decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tip para darte cuenta que es un ácido fuerte? Mira la ecuación química que tenemos aquí abajo. Esta es la ecuación química de lo que pasó aquí arriba. Si te das cuenta, el ácido clorhídrico tiene una flecha hacia la derecha solamente y se disoció completamente produciendo protones y cloro, o cloruro, mejor dicho. Fíjate que hay una flecha apuntando hacia la derecha. ¿Es una reacción? ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama esa reacción? Disculpe, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Ese tipo de reacción cuando tú ves una flecha hacia la derecha solamente. Directos, ¿Cómo? directas o irreversibles. Ok, irreversible. Muy bien, perfecto. Entonces, si te fijas en el ejemplo que te va a aparecer a la derecha, tenemos un ejemplo del ácido fluorhídrico, que es un ácido débil. Fíjense la cantidad de ácido fluorhídrico que tengo antes de ponerlo en agua, del lado izquierdo aquí, y lo puse en agua. Miren lo que hay después en el agua. Tengo hidrógenos con carga positiva, o sea, produce protones, libera protones, y lo otro que hay aquí es fluoruro, que es el otro componente que hay. Pero miren la cantidad tan bajita que hay de protones y de fluoruro. Y lo demás, miren la cantidad tan grande de ácido fluorhídrico que en el agua todavía es ácido fluorhídrico. No se ha separado y no se va a disociar. ¿Por qué? Porque es un ácido débil y los ácidos débiles conceptualmente son ácidos que se disocian parcialmente, no totalmente o completamente. Bien, entonces cuando ves la ecuación química, ¿cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Mira la flecha. El ácido fluorhídrico, al ser un ácido débil, nadie te va a decir, si te ponen esta ecuación, no te van a decir que es un ácido débil. Pero tú sabes que es un ácido débil porque le ves dos flechas. Si tiene dos flechas, una hacia la derecha, una hacia la izquierda, o sea, es una reacción reversible, es porque es un ácido débil y él no se disocia completamente en protones y la base conjugada, como veíamos anteriormente, con el ácido clorhídrico. Bien, cada ácido, cuando se disocia y cede protones, al otro componente tú le llamas la base conjugada, ¿ok? Eso es nomenclatura, para que lo sepan. Por eso dice base conjugada aquí y base conjugada aquí. Es nomenclatura. Vamos ahora con ejemplos, pero con las bases, que el criterio era el mismo. Dijimos que el criterio era el mismo. Entonces vamos a ver el ejemplo de una base fuerte, hidróxido de sodio. Fíjate, esta es la cantidad de hidróxido de sodio que tengo, una barrita más o menos grande. Cuando lo pongo en agua, fíjate que él se disocia o se ioniza produciendo un catión, que es el sodio, y un anión, que son los hidroxilos. Si tú lo ves en una ecuación química, te das cuenta que la flecha es hacia un solo lado, es hacia la derecha, porque es una reacción totalmente irreversible, lo que delata entonces que es una base fuerte. Si tú ves del lado derecho, entonces tienes otro ejemplo, el amoníaco, que es el NH3. El amoníaco antes de ponerlo en agua y después de ponerlo en agua. Si te das cuenta, hay una parte del amoníaco, una gran cantidad de amoníaco, que aún en el agua, en la solución acuosa, está en forma de amoníaco. ¿Qué quiere decir? Que no se disoció. Lo demás sí se disoció, pero hay una gran parte de amoníaco que no se disocia. Eso delata entonces, además de cuando vemos la ecuación química, fíjense abajo aquí que tenemos doble flecha y por lo tanto doble flecha indica reacción reversible y por lo tanto en este caso nos estamos dando cuenta que la base se disocia parcialmente. Si se fijan en la imagen dice ácido conjugado abajo y ácido conjugado aquí abajo también. ¿Por qué? Por nomenclatura. Cuando una base se disocia produce hidroxilos, que son los que tienen la capacidad de aceptar protones, ya vamos a hablar de eso más adelante, y produce otra cosa. En este caso es sodio, por ejemplo, y en este caso del lado derecho es el ion amonio. Entonces, a esa otra cosa tú le llamas ácido conjugado. Es nomenclatura. Así, entonces tienes que cuando una base se disocia,
produce hidroxilos, que son los que captan los protones, y también produce su ácido conjugado. Mientras que cuando un ácido se disocia, entonces tienes que libera protones, o sea, produce protones, y tiene su base conjugada. ¿Ok? Es como un par ácido-base. Entonces, claros con esto, con lo que es un ácido y una base fuerte, vámonos con dos términos, no dos términos, esto sería como dos parámetros que te pueden chismosear si el ácido, si entre dos ácidos, cuál es el más fuerte, por ejemplo. O te pueden chismosear entre dos bases, cuál es la más fuerte. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, fíjense en las fórmulas que están en el medio. Son fórmulas con las cuales puedo calcular la constante de disociación, que es esta que está aquí de segundo. Y puedo calcular algo que se llama pKa o pKb. Y tú me dirás, coño, pero esas fórmulas las voy a utilizar en los ejercicios. No, pero tú solamente tienes que saber cómo se interpreta la constante de disociación y el pKa o pKb. ¿Sí? Ojo, esto no lo han preguntado en los exámenes, realmente no lo preguntan. Hay ciertas profesoras que sí lo mencionan en clase y lo preguntan en algún quiz, pero no es como que sea lo más preguntado, ¿ok? Entonces, si van a olvidar algo porque les cuesta aprendérselo y dicen, mira, yo no quiero aprenderme eso, bueno, olviden estas dos cositas. No recomendable para los que son de profesores como Saúl o la doctora Isis, incluso de la doctora María Gabriela. Entonces, ¿qué es la constante de disociación? Bueno, acabamos de hablar de ácidos fuertes y bases fuertes, y de bases débiles y de ácidos débiles, ¿ok? Entonces, hay un datico, hay un parámetro que te puede decir cuán fuerte es ese ácido o esa base, y esa es la constante de disociación. La constante de disociación es un numerito que te dice o que te refleja el grado de disociación que tiene ese ácido o esa base. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más alto sea este valor, más disociado está el ácido o está la base. Y mientras más disociado, nosotros dijimos que era más fuerte. Es decir, que mientras mayor sea el valor de constante de disociación, el ácido o la base es más fuerte. Y al contrario, mientras menor sea la constante de disociación, entonces más débil es ese ácido o esa base. Equivale para los dos, ¿ok? Para ácidos y bases. Por eso aquí les pongo Ka cuando es para un ácido y Kb cuando es para una base. Pero el significado del valor es el mismo. Como estos carajos que investigaron esto no tenían más nada que hacer, ellos sacaron otra fórmula y dijeron, bueno, mira, si podemos sacar el grado de disociación de un ácido, podemos calcular el menos logaritmo de esa constante de disociación. Y complicaron la vaina aún más. Y sacaron algo que se llama pKa o pKb. ¿Qué significa el pKa o pKb? Lo contrario a la constante de disociación. Es decir, si la constante de disociación reflejaba el grado de ácido o de base ya disociado, entonces la pKa o la pKb hacen lo contrario. Reflejan el grado de ácido o de base que no está disociado. Entonces, son valores opuestos. ¿Cómo es eso de opuestos? Bueno, si yo te digo que un ácido tiene un pKa muy alto, eso quiere decir que una gran parte de ese ácido o de esa base no está disociado. ¿Y eso qué quiere decir? Que es débil o que es más débil que otro ácido con el que lo estés comparando. Y lo contrario, si es un menor pKa o pKb, si tenemos un número más bajo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una pequeña partecita de ese ácido, de esa base, que no se ha disociado. Por lo tanto, tú puedes presumir que ese ácido, esa base, entonces son más fuertes, porque solo una pequeñita parte es lo que no está disociado. Son valores opuestos, como lo ven. Por eso se los pongo en una sola diapositiva y se los comparo, de derecha a izquierda. Porque uno te dice el grado de disociación y el otro te dice el grado de no disociación, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y uno se saca a partir del otro. Fíjense que la constante de disociación se saca realmente como una constante de equilibrio, es casi que lo mismo. Mientras que el pK o pKb se saca con el menos logaritmo de la constante de disociación. Por eso es lo contrario, porque es el menos logaritmo. Bien, matemáticamente es lo opuesto.
Ojo, repito, estas fórmulas no las van a utilizar, por amor a Cristo, no las anoten, no estén siendo intensos con estas fórmulas porque no las van a usar. Ustedes no van a calcular nada con eso. Lo que sí necesito es que manejen más o menos estos dos conceptos, sobre todo los grupos que ya los mencioné. ¿Por qué? Porque se los van a preguntar. Los demás probablemente no se los pregunten, pasen colados y no pasa nada. Pero los que les comenté, repasen estos conceptos porque son términos que son bien confusos al principio. Uno pela bolas porque no sabe compararlos y cree que es lo mismo. Bien, pero no son lo mismo. Y por último, uno de los conceptos teóricos que tenemos que hablar son los buffers o amortiguadores de pH. Ustedes ya vieron que hablamos de ácidos y bases y dijimos que los ácidos liberaban protones y las bases aceptaban protones. Listo, eso es todo. Bueno, un buffer o amortiguador es una sustancia que puede hacer ambas cosas. O sea que es una sustancia que está formada de alguna forma, valga la redundancia, por un ácido y una base. ¿Sí? Más adelante profundizamos eso. Pero por ahora yo quiero que sepamos qué es lo que hace un amortiguador y cuál es la importancia que tiene. ¿Para qué me sirve un amortiguador? Eso es lo que yo quiero saber. Bien, entonces lo vamos a hacer con un ejemplo muy básico, porque aunque se los diga la diapositiva, y a mí me gusta siempre ser como más gráfico para que les quede el conocimiento y sepan de lo que van a hablar realmente. Entonces, supongamos que tenemos una solución, en este caso, aquí en este matraz aforado, y no tenemos esas peloticas negras, ¿ok? Supongamos que esto es una solución que no tiene una sustancia amortiguadora. Y nosotros venimos y le ponemos un montón de una sustancia alcalina, una sustancia que tiene un pH, imagínense ustedes, de 14, ¿sí? Y antes el pH de esta sustancia era de 7. Si yo le estoy agregando una gran cantidad de hidroxilos, porque le estoy agregando una sustancia alcalina a esa solución, el pH en teoría debería subir de una manera drástica, desde 7, por ejemplo, a 10 o a 9. Eso es un cambio drástico de pH. ¿Qué sucede? Supongamos que yo ahora introduje aquí unas peloticas negras. Esas peloticas negras es un amortiguador de pH. ¿Qué va a hacer el amortiguador? ¿Cuál es la capacidad que tiene el amortiguador? El amortiguador, ante la adición de una sustancia ácida o básica, él puede mantener un rango de pH. ¿Gracias a qué? A que actúa como ácido o como base de acuerdo a la situación en la que esté. Entonces, si este amortiguador se está dando cuenta que estoy agregándole hidroxilos, el amortiguador va a actuar como, mejor dicho, como un ácido. Es decir, va a ceder protones. ¿Por qué? Porque cuando los protones se encuentran con esos hidroxilos, va a haber una reacción que en química se llama reacción de neutralización. Es decir, es como una guerra. Si vienen los hidroxilos, yo le lanzo protones. Y los hidroxilos chocan contra esos protones y se neutralizan a través de esta reacción que vemos aquí. Estos hidroxilos que estamos viendo aquí abajo son los hidroxilos que yo estoy agregando y estos protones que están aquí son los protones, perdón, que está liberando el amortiguador. Si ellos chocan y reaccionan, se neutralizan y forman esto que ya conocemos todos, que es el agua. Y el agua tiene un pH de 7, es decir, ahí no hay un cambio drástico de pH. Nosotros, si agregábamos hidroxilos a esa solución y no había un amortiguador, dijimos que el pH pasaba de 7 a 9, por ejemplo. Eso es un cambio drástico de pH. Pero ahora, como le pusimos un amortiguador, el pH pasa de 7 a 7,5, por ejemplo. No es que no cambia el pH, sino que se amortigua el cambio. No es tan drástico como el que teníamos anteriormente. Bien, entonces mosca con esto porque si se fijan, el amortiguador en este caso está actuando como ácido. Pero tú, Luis, me dijiste que también podía actuar como base. Bueno, en la situación contraria, que la vamos a ver en esta diapositiva, es que actúa como base. Vamos a ver este ejemplo ahora. Supongamos que tenemos la misma sustancia, pero no tengo amortiguador, no tengo esas pelotitas negras que están ahí. Y yo, bueno, le voy a agregar una sustancia ácida como el ácido clorhídrico, que tiene bastantes protones. Y le agregué ese montón de protones a esa sustancia. Se supone que si yo le estoy agregando una sustancia ácida a esa solución, el pH debería disminuir rapidísimo.
Porque le estoy agregando un viaje de protones. O sea, el pH que estaba en 7, por ejemplo, pasa a ser 5 o 5,5. ¿Sí? Entonces, ese cambio de 7 a 5 fue drástico, fue en menos de un segundo. Ahora, supongamos que si tenemos las pelotitas negras, y las pelotitas negras son un amortiguador, entonces esa disminución del pH se va a ver amortiguada. ¿Pero cómo? Bueno, mira, si estos amortiguadores que están aquí se dan cuenta que le estamos agregando protones, ¿qué va a hacer el amortiguador? Bueno, mira, el problema es que tenemos un montón de protones que se están regando por la solución. ¿Cuál es la solución? Vale la redundancia. ¿Cuál es cómo podemos resolver esta situación? Que los amortiguadores acepten los protones. Es decir, el amortiguador tiene su propia estructura y por lo tanto puede aceptar esos protones actuando como una base y por lo tanto el pH no va a disminuir de 7 a 5, sino que hay un cambio de pH como de 7 a 6,6, por ejemplo. Sí, obviamente esto es hipotético, pero ¿qué es lo que quiero decirles? Que el cambio de pH no es drástico. Ante la adición de una sustancia ácida o una sustancia alcalina, el amortiguador puede mantener un rango de pH para que lo que esté ahí en esa solución, llámese proteínas, aminoácidos, llámese carbohidratos, lo que usted quiera, no se dañe, entre comillas, no se desnaturalice, ¿ok? No haya problemas con lo que tenemos ahí. ¿Sí? Los cambios de pH son drásticos para para las moléculas. Entonces, un amortiguador de pH es buenísimo en una solución porque mantiene un rango de pH que es más o menos estable. Bien, aquí el amortiguador actuaría como un hidroxilo. ¿Por qué? Porque el hidroxilo lo que está haciendo aquí es captar este protón y se convierte en agua. Ojo, si es verdad que todos los amortiguadores al actuar como base, no actúan como un hidroxilo, es decir, no van a producir agua. Eso sí es verdad, ¿sí? Pero la reacción de neutralización siempre se explica con esta ecuación. Hay amortiguadores que no producen agua cuando aceptan protones porque simplemente ellos en su estructura pueden almacenar ese protón, lo pueden unir y no es que producen agua, pero sí lo están uniendo a su estructura y por lo tanto no queda ese protón por ahí nadando en la solución libre. ¿Ok? Esa es la importancia. Yo no puedo dejar esos protones libres en la solución. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que un amortiguador siempre, ante la adición de una sustancia ácida o básica en una solución, va a mantener o va a evitar los cambios drásticos de pH. Vamos a profundizar un poquito cómo se forma o cómo se hace un amortiguador de pH. Tú lo puedes hacer de dos formas, ¿ok? Y esto es importante, sobre todo para los de Deyanira, sobre todo para los de la profesora Isis, sobre todo para los del profesor Saúl, ¿sí? Porque esto sale en la guía, en el módulo. Y si ustedes no se leen el módulo, por lo menos tienen que hacer el paro de que se lo leyeron. Esto sale textualmente ahí. Y es una de las cosas que ellos le preguntan porque saben que si tú no lo sabes, no te leíste la guía. Entonces, ustedes tienen que saber cómo se forma un amortiguador, cómo en el laboratorio yo podría generar un amortiguador. Se supone que es con un ácido y una base, pero tú no puedes decirle, no, mira, lo genero con un ácido y una base. No, tienes que decirlo como es. Tú puedes hacerlo de dos formas. Puedes agregar un ácido débil y su base conjugada, o puedes hacer al revés, una base débil y su ácido conjugado. Ojo, esto no lo preguntan usualmente en el examen, pero es una de las cosas que te van a preguntar en cubículo si eres de esos profesores que les comenté. ¿Ok? Porque es una de las formas de saber si te leíste o no te leíste la guía. Así de simple. Ustedes se preguntarán, bueno, pero es que la capacidad amortiguadora de la amortiguadora, del buffer o el tampón, como le quieras llamar, es infinita. O sea, ellos pueden mantenerse amortiguando el pH de esa solución hasta que yo me muera. No, eso no pasa. La capacidad amortiguadora de un tampón va ligada a un valor que se llama pK, que ya lo vimos, ya lo mencionamos anteriormente. Cada amortiguador tiene un valor que se llama pK, es un número. Entonces, la capacidad amortiguadora de ese buffer va una unidad por encima y una unidad por debajo de ese pK. Supongamos que tenemos un amortiguador que se llama amortiguador Luis. Y ese amortiguador Luis, yo te digo que tiene un pK de 7. Y yo te pregunto, ¿cuál será el rango de amortiguación de ese amortiguador?
Entonces tú dices, ah, bueno, mira, si mi pK es 7, va una unidad por debajo y una unidad por encima de 7. Una unidad por debajo de 7 sería 6 y una unidad por encima de 7 sería 8. Es así de simple. Entonces, el rango de amortiguación de ese amortiguador que te acabo de decir va desde 6 a 8. Bien, no es infinita, es totalmente lo contrario, es finita la capacidad amortiguadora de un buffer. Entonces tú dirás, bueno, pero ¿y qué importancia tiene esta vaina? ¿Para qué me enseñan esto? Bueno, porque un amortiguador no solo sirve en el laboratorio. En todo momento en nuestras vidas, nosotros dependemos de un buffer, básicamente. En la sangre, nosotros tenemos sustancias amortiguadoras que amortiguan el pH de la sangre. Cualquier variación en el rango de pH fisiológico sanguíneo hace que nosotros nos podamos morir literalmente. Nuestro pH sanguíneo va desde 7,35 a 7,45. Y si tú tienes una variación de, supongamos que bajas de 7,35 a 7,2, ay, papito, ahí ya estás peligrando. Eso es grave, ¿ok? Eso se llaman desequilibrios, bueno, no es desequilibrios electrolíticos, sino desequilibrios ácido-base. Pero ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Que realmente este tema no se queda aquí. Buffers o amortiguador de pH, ustedes apenas están aprendiendo cómo funciona, pero lo van a usar toda la vida. En segundo año lo van a volver a ver, en tercer año lo van a volver a ver, en quinto y en cuarto en las clínicas lo van a volver a ver, porque van a hablar de los pH, perdón, de los amortiguadores fisiológicos, bien sea en la sangre o dentro de las células. Tenemos tanto en la sangre como dentro de las células, ¿ok? Entonces, aprender esto no es como que se quede aquí ya en el primer parcial de bioquímica, sino que lo vas a necesitar más adelante. Y bueno, es una de las cosas que siempre tienes que conocer. Bien, para trabajar con amortiguadores, para los cálculos que implican amortiguadores, que hay bastantes ejercicios en la guía, necesitamos una ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch y se la tienen que aprender para el parcial. Nos sirve para calcular el pH de un amortiguador y fíjense que va a ser igual al pKa de ese amortiguador, que es un valor que siempre te dan, más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. Yo siempre les digo que esta ecuación va. ¿Qué quiere decir eso? Que la B de base va de numerador y la A de ácido va de denominador. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces, con esta ecuación tú puedes calcular el pH de ese amortiguador y a veces te dicen, mira, no, yo quiero que me calcules la relación entre la base y el ácido. Es decir, esto, todo esto que está aquí. ¿Cómo calculo eso? Ya lo vamos a ver más adelante, cómo despejamos esta fórmula para que solamente quede la relación entre la base y el ácido. Bien, eso es parte de lo que vamos a hacer hoy porque vamos a hacer dos ejercicios que tienen que ver con esto y los otros, perdón, van a ir en relación a pH, pOH y todo lo que concierne a eso. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, no una pausa comercial, pero sí una pausa para preguntarles si tienen alguna duda antes de pasar a la última parte de la clase, que son los ejercicios prácticos. ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguna pregunta, por muy tonta que parezca? Cuéntenme, o vamos bien. Tenemos los dos extremos. ¿Tengo preguntas? No tengo preguntas. Cuéntenme. Muy bien, dicen, ¿todo bien? Veremos autoionización del agua. Lo que vimos, que yo te comenté que se llama producto iónico del agua, es lo que tú estás mencionando como autoionización del agua. Eso que viste al principio, donde yo te dije que el agua se podía ionizar o disociar produciendo protones e hidroxilos, eso es lo que tú estás conociendo como autoionización del agua. ¿Ok? Se llama así porque el agua por sí sola se puede ionizar. ¿Ok? O se disocia, como lo quieras llamar. Eso te va a servir, bueno, no sé si eres de Saúl o de Easy, eso te va a servir para explicar el origen de la escala de pH y de la fórmula de pH. Pero para más nada, realmente después no te va a servir para nada. Eso sí es verdad que no les va a servir para mucho. Ok, entonces, no tenemos más dudas. Bueno, seguimos. Vamos a hacer los ejercicios prácticos donde uno de los objetivos
es que ustedes hagan logaritmos sin calculadora, porque eso les va a tocar en el parcial. No es nada difícil, solo hay una condición, yo se las voy a decir ahorita, ¿ok? Muy bien, entonces vamos con el primer ejercicio, es el número uno de hecho de la guía, y les dice calcular el pH de las soluciones que poseen las siguientes concentraciones de protones o hidroxilos. Y hay cuatro ejercicios. Yo lo corté aquí. Yo solamente tomé el A y el C. Bueno, pero ¿por qué hiciste eso? Bueno, porque el B y el D son la misma pendejada que el A y el C. Tienes que hacer el mismo procedimiento. Entonces no tiene sentido repetir el mismo procedimiento cuando lo que cambian son los datos, ¿ok? Prefiero poner otro más difícil que son los que vienen. Aquí me importa muchísimo enseñarles cómo lo hago sin calculadora. Fíjense, aquí me están diciendo que calcule el pH de las soluciones. Me dan dos. Una donde me hacen conocer la concentración de protones y una donde me hacen conocer la concentración de hidroxilos. Mi pregunta es, en la A, por ejemplo, si a mí me dan la concentración de protones, yo puedo usar directamente la fórmula de pH, es decir, yo puedo calcular el pH directamente. Díganme ustedes sí o no. Solamente quiero eso. Si tengo la concentración de protones. Sí. Ok, buenísimo. Perfecto. Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque de hecho, eso es lo que me pide la fórmula de pH. Me pide el menos logaritmo de la concentración de protones. Si ya yo lo tengo aquí, entonces lo puedo sustituir en la fórmula y listo, saco el menos logaritmo de la concentración de protones, que es 0,0010. Y lo saco en calculadora y perfecto, listo, llegué a mi resultado, que es 3. Pero ahora si te digo, tú no tienes calculadora, ¿cómo lo haces? Bueno, lo que primero que tienen que conocer, la condición para poder hacer un logaritmo sin calculadora es que sea un dato como este que estamos viendo. O sea, que sea 0,1, 0,01, 0,001, 0,00001, etcétera, etcétera. O que sea 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 3. Siempre tiene que ser un 1 por 10 a la tanto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a resolver una propiedad logarítmica que vamos a conocer más adelante, ¿ok? Dagmar pregunta, ¿hay que pasarlo a notación científica? Sí, si te lo dan así como me lo están dando en este ejercicio, tú tienes que pasarlo a notación científica. Vamos a hacerlo sin calculadora. Fíjense lo que vamos a hacer. Colocamos nuestra fórmula de pH igualito, pero ahora va a ser el menos logaritmo de la concentración de protones que nos dieron, que era 0,001. 0,01 es igual a 1 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Fíjense, esta coma que está aquí, ustedes la van a rodar uno, 2 y 3. ¿Sí? La notación científica te dice que como regla general, antes de la coma tienes que tener un uno, o mejor dicho, un número que vaya desde el 1 al 9. Y lo demás va a quedar como exponente. Es decir, si tú ruedas la coma hacia la derecha, vas a tener un exponente del 10, de ese 10, pero ese exponente va a ser negativo porque tú estás rodando la coma hacia la derecha. Bien, entonces si yo rodé la coma hacia la derecha tres posiciones, entonces me va a quedar 1 por 10 a la menos 3 porque rodé la coma hacia la derecha, entonces el exponente es negativo. Tantas veces rodé la coma, entonces sería 3. ¿Qué hago después para resolver este logaritmo? Porque según me dijo Luis ahorita, yo puedo hacer este logaritmo porque es 1 por 10 a la menos 3. Esa es una condición para que yo pueda hacer el logaritmo sin calculadora. ¿Qué voy a hacer? Este exponente 3 que está ahí, lo voy a mover y lo voy a poner entre el signo negativo y el logaritmo. Es decir, esto me va a quedar de esta forma. Menos, porque este es el mismo signo que estaba antes del logaritmo, menos 3, o mejor dicho, menos por menos 3, que es el menos 3 que tengo de exponente y lo estoy pasando hacia el otro lado, logaritmo de 1 por 10. ¿Por qué hago esto? Porque logaritmo de 1 por 10, si ustedes multiplican 1 por 10, eso es igual a 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el logaritmo de base 10 es lo que yo busco hacer en este caso. ¿Por qué? Porque tú dirás, ay, ¿cómo saco un logaritmo de base 10?
Logaritmo de 10. ¿Cómo lo saco? Bueno, hay una propiedad logarítmica que te lo resume y te dice que todo logaritmo de base 10 es igual a 1. Entonces aquí sin calculadora tú vas a poner 1. Es decir, el logaritmo de base 10 es igual a 1. Y lo que vas a tener que hacer, el resto de lo que vas a tener que hacer es multiplicar los signos. Este menos por este menos, obviamente te va a dar más, es decir, un signo positivo. No te va a quedar menos 3, sino que te va a quedar 3 por logaritmo de base 10. Ya dijimos que siempre, siempre será igual a 1. Entonces sería 3 por 1 y eso te da igual a 3. Fíjense que nos dio lo mismo sin calculadora que perdón, con calculadora que sin calculadora. Bien, eso es lo que van a hacer siempre en el examen. En el examen van a hacer logaritmos sin calculadora, pero créanme que el profesor te va a poner el número para que tú lo puedas hacer sin calculadora. Bien, siempre va a ser un 1 por 10 a la tanto o te lo va a poner en forma decimal, es decir, 0,0001. Y tú tienes que llevar la notación científica para hacer lo que acabamos de hacer. Vamos con el segundo ejercicio. Fíjense que nos dan la concentración de hidroxilos y tengo que calcular el pH. Les vuelvo a preguntar, ¿yo puedo utilizar directamente la fórmula de pH en este caso ahora? ¿Yo puedo calcular el pH directamente? No, muy bien, no, perfecto. ¿Por qué? Porque me están dando es la concentración de hidroxilos, que ojo, aquí está mal escrito, debería ser OH, lo que les digo siempre. Yo solamente copio y pego el ejercicio, no lo acomodo, solamente lo dejo con el mismo enunciado que sale en la guía. No por eso les voy a decir que esto está correcto. Esto está incorrecto. Debería ser OH, no HO. Pero X, entendimos lo que quiso hacer el que hizo la guía. Entonces, no puedo utilizar directamente la fórmula de pH. Por lo tanto, tengo que utilizar otra fórmula. Entonces, les pregunto acá, ¿qué es lo único que me permite calcular la concentración de hidroxilos? ¿Qué puedo calcular con ese dato? Que no es el pH, por cierto, pero que nos va a ayudar después a calcular el pH. pOH, ok, muy bien, perfecto. Es lo único que puedo calcular. Y tú dirás, bueno, pero es que si no puedo calcular el pH directamente, ¿para qué voy a calcular el pOH? Aquí me faltan datos. No, porque calculando el pOH, tú puedes después llegarle indirectamente al valor de pH. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, puedo calcular el pOH con el menos logaritmo de la concentración de hidroxilos que nos dicen en el ejercicio que es 1 por 10 a la menos 3. Es decir, aquí ya te lo resumieron y te lo pusieron en notación científica. El logaritmo de 1 por 10 a la menos 3 lo puedo sacar sin calculadora. Claro que sí. Lo llevo a mi formulita. Fíjense lo que hicimos anteriormente. El menos 3 que está de exponente, lo llevamos al espacio que hay entre el menos y el logaritmo. Y nos queda de esta forma. ¿Por qué hacemos eso? Porque el logaritmo de 1 por 10, es decir, el logaritmo de 10 de base 10 es igual a 1. Por lo tanto, eso nos va a dar una multiplicación al final que es 3 por 1. El pOH en este caso es igual a 3. Y tú dirás, bueno, pero ya llegué al final del ejercicio. No se te olvide que a ti te preguntaron fue el pH, no el pOH. Entonces, lo que está diciendo por ahí Dagmar es correcto. Luego usamos la relación pH más pOH es igual a 14, ¿no? Sí, lo utilizamos porque yo tengo pOH, pero quiero calcular es el pH. ¿Cómo lo hago? Bueno, fácil, la formulita de siempre, que es pOH, ¿verdad? O pH más pOH, es igual a 14. Yo voy a despejar el pH de ese lado, entonces nos va a quedar pH es igual a 14 menos pOH. El valor de pOH dijimos que es igual a 3 y por lo tanto 14 menos 3 nos da 11. Así como este, van a haber infinidad de ejercicios ahí en la guía. Bueno, no infinidad, no son tantos como molaridad y normalidad, pero van a haber bastantes ejercicios que van a tener que hacer esto. Les van a pedir el pH y van a poder sacar primero es el pOH. No pasa nada. Después tú puedes llegarle al resultado de pH indirectamente y es válido. ¿Ok? Y va a pasar también que les va a pedir el pOH y les dan para sacar es el pH. No pasa nada. Yo puedo llegarle a ese resultado indirectamente. Otro ejercicio, miren, nos dicen, la orina es un sistema acuoso en el cual se encuentran partículas coloidales, macromoléculas, iones y moléculas como glucosa, aminoácidos, urea, ácido úrico, bla, 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 bla.
Calcular, otra vez pusieron mal aquí la concentración de hidroxilos. Calcular la concentración de hidroxilos de una muestra de orina cuyo pH es 6. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjense que nos piden calcular la concentración de hidroxilos y nos dan el pH. Entonces, no el pH, ojo, aquí esto está malo, ¿no? Mandan a calcular la concentración de hidroxilo. Vamos a medio tacharlo ahí para que concentración de hidroxilos. ¿Ok? Ya saben que está corregido. Entonces, ¿qué hacemos? Si a mí me están pidiendo la concentración de hidroxilos y lo que me están dando es el pH, bueno, yo tengo que pensar, mira, si yo tengo el pH, lo que tengo es un valor que me puede servir para calcular la concentración de protones, ¿sí? Porque esta fórmula de pH, por ejemplo, yo la puedo despejar para calcular la concentración de protones, pero es que eso no es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo podría llegar la concentración de hidroxilo? Bueno, la formulita mágica. ¿Por qué? Porque si yo digo que el pH siempre, la sumatoria del pH más el pOH va a ser igual a 14, gracias a esto yo puedo calcular el pOH primero. Digo, bueno, el pOH es igual a 14 menos pH. El valor de pH que me dijeron es 6. Entonces sería una resta entre 14 menos 6. Y eso me va a dar 8. Ojo, no es lo que me están pidiendo es la concentración de hidroxilos. Entonces, la fórmula de pOH me permite despejar la concentración de hidroxilos. Y recuerden que quedaba concentración de hidroxilos es igual a 10 a la menos pOH. Ya yo calculé el pOH. El pOH es igual a 8, entonces va a quedar esto, que la concentración de hidroxilos es igual a 10 a la menos 8. Y listo, llegué al resultado. ¿Lo puedo terminar poniéndolo en decimales? Sí, lo que pasa es que aquí te vas a tener tantos ceros que la cantidad es ínfima. Va a ser 0,0000, un montón de ceros, y vas a poner después el 1. Bien, pero lo pueden dejar así en este caso porque es un resultado muy largo. Ojo, los del parcial no son así, no te ponen para que termines en 10 a la menos 8 ni nada por el estilo. Vamos a hacer el número 2, que es uno más complejo. Fíjense que nos preguntan, esto involucra módulo 3 y módulo 2. ¿Por qué? Nos dicen, ¿a qué volumen habrá que diluir 50 mililitros de solución de ácido nítrico 0,10 molar para que el pH sea finalmente 2? Entonces, aquí uno tiene que pensar en que primero te están hablando de una dilución. Cuando hablan de dilución, tú siempre piensas, ah, coño, mira, aquí tengo que usar la fórmula de concentración 1 por B1 es igual a concentración 2 por B2. Eso es lo primero que tienes que tener en mente. Pero te están hablando de pH también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, aquí hay que tener en mente que sí, vamos a utilizar esa fórmula que comentamos, que C1 por B1 es igual a C2 por B2, porque te están hablando de dilución, pero tú tienes que pensar, bueno, ¿cuántos datos de estos, de la ecuación, tengo? Fíjense, si te están preguntando a qué volumen habrá que diluir, o sea, ¿cuál sería ese volumen final? Ya tú sabes que lo que quieres calcular es el volumen 2. Esa es mi incógnita. El volumen 2. ¿Cómo lo sé? Con el enunciado. Ahora, si yo puedo calcular el volumen 2 despejando esta fórmula, bueno, el ejercicio se convierte en una bobería. Pero vamos a ver si tenemos los datos. Concentración 1. ¿La tienes? Bueno, ellos te dijeron que tiene 50 mililitros de solución de ácido nítrico, 0,10 molar. O sea, esa es mi concentración inicial. O sea, que ese es mi C1. Sí lo tengo. Volumen 1, ¿lo tengo? Bueno, ellos te dijeron que tiene 50 mililitros. Eso lo tienes, entonces, si tengo el volumen 1. Pero la concentración 2 la tienes, la concentración molar de ácido nítrico o de hidrógenos, de protones. No la veo. No te la dieron el enunciado. Lo único que te dijeron es que el pH es 2. O sea, el pH final va a ser 2. Y el pH final no es lo mismo que la concentración final. ¿Ok? No es una concentración. Un valor de pH no es una concentración. Entonces, ¿puedo aplicar esta fórmula?
Sí podría, pero tengo que calcular de alguna forma la concentración número 2, la concentración de protones. Bien, ¿cómo lo hago? Bueno, fino, tengo que ingeniármelas. Lo primero que tengo que ver es que la fórmula del ácido nítrico solo tiene un hidrógeno. O sea que la concentración de protones no se va a multiplicar ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, sino por uno, porque no tenemos subíndice y cuando no hay subíndice es uno. Se sobreentiende que es uno. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo la concentración de protones que tendría esta solución cuando la diluyo y el pH es 2? Hay una forma y la forma parte de esta formulita de pH. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo puedo calcular la concentración de protones en función de un valor de pH? Ellos me dijeron que el pH final es 2. O sea que yo podría calcular la concentración de protones que tiene esa solución para que el pH sea 2. Bien, entonces ahí tendría una concentración molar. O sea que esa es mi concentración 2. Yo puedo calcular la concentración 2. ¿Cómo lo hago? Bueno, despejo esta concentración de protones mandando este logaritmo, este menos logaritmo hacia el otro lado y pasa obviamente hacia el otro lado como un antilogaritmo. Y esto me queda concentración de protones es igual a 10 a la menos pH. ¿Cuál es el valor de pH que me dieron? 2, o sea que la concentración de protones al final, en la solución final, es 10 a la menos 2. Obviamente, molar. 10 a la menos 2 es lo mismo que decir 0,01 molar. Es una concentración molar, o sea, moles por litro. Entonces, ya tengo mis datos, ahora sí tengo la concentración 2 para poder calcular el volumen 2. Ahora sí la tengo y la tengo en molar, que es lo que necesito, porque la concentración 1 también está en molar. No tengo que convertir nada, solo tengo que sustituir. El volumen 2 es igual a 0,1 molar, que es la concentración 1, por el volumen 1 que dijimos que era 50 mililitros, que es el volumen del que yo parto, entre la concentración número 2 que la acabo de calcular y me dio 0,01 molar. Cuando hago esa multiplicación y esa división, recuerden que aquí multiplico 0,1 por 50 y el resultado lo divido entre 0,01 y tengo que eliminar molaridad y molaridad, o sea, molar y molar. La M mayúscula se elimina cada una. ¿Por qué? Porque las estamos dividiendo y solo nos quedan mililitros. ¿Cuánto nos da esto entonces? 500 mililitros. Mi pregunta es acá, para que estén pendientes. Si la fórmula del ácido nítrico fuera así, si yo le pongo un subíndice 3, ¿qué hubiesen tenido que hacer? O sea, ¿qué otro paso tuviesen que hacer? Porque si el hidrógeno tuviera un 3 como subíndice, hay otra cosita que deberían hacer. ¿Qué hubiesen hecho? A ver si alguien puede responder. Si no saben, no pasa nada, o sea, yo se los explico, pero quiero ver si alguien puede intuir qué es lo que debíamos hacer. Si hay un 3 como subíndice del hidrógeno, ¿qué hubiesen tenido que hacer? Muy bien, multiplicarlo. Es decir, esta concentración de protones que tú calculaste, que era 0,01, lo tienes que multiplicar por el subíndice de ese hidrógeno, que aquí yo te estoy diciendo que es un 3. Ah, bueno, tú lo multiplicas por 3. Y esa es tu concentración número 2. Bien, mosca con eso, porque este ejercicio nos permite hacerlo así fácil. O sea, no fácil, porque tampoco es fácil, pero no nos lleva a hacer otro paso. Si tú le ves un subíndice a ese hidrógeno, tenlo claro que lo tienes que multiplicar. Bien, y así pasa en todos los ejercicios donde tenga subíndice, porque la concentración que produce de protones no sería 0,1, sino que sería 0,1 por 3, ¿sí? O por 2, como te ponga el subíndice. En este caso no es posible porque el ácido nítrico es HNO3 y ya, no tiene subíndice el hidrógeno. Bien, pero pendientes con eso porque es uno de los datos importantes que hay que recoger de acá. Otro ejercicio, el número 10, que es difícil también. Este es de los más complejos de pH.
a 200 cc de solución de hidróxido de potasio, que es el KOH, a una concentración de 0,04 molar, se le agregaron 80 cc, o sea, 80 mililitros de una solución 15% masa volumen de la misma base. ¿Ok? Calcule el pOH de la solución resultante. Como dato, te dan el peso molecular del hidróxido de potasio para que no pierdas tanto tiempo. Aquí yo siempre me gusta explicarles esto de una forma. Mira, tú tienes en tu mano derecha un envase con 200 mililitros de hidróxido de potasio y ahí hay una concentración 0,04 molar. Y en la mano izquierda tienes 80 mililitros, o sea, un vasito con 80 mililitros de hidróxido de potasio también, pero que tiene una concentración de 15% masa volumen. Y tú tienes que calcular cuando tú mezclas los dos potecitos, el que tienes en la mano derecha y en la mano izquierda, tú tienes que calcularle el pOH a esa solución que resulta. ¿Sí? Lo primero que yo quiero que tengan en mente es que yo estoy sumando 200 por un lado, en la mano izquierda, en la mano derecha, lo dije, y 80 en la mano izquierda. O sea que el total me daría 280. Eso es lo primero que tú tienes que tener en tu cabeza porque te va a servir más adelante. Y lo segundo que tú tienes que tener en tu cabeza es que tienes dos unidades de concentración distintas, molar y porcentaje masa-volumen. Ahora les pregunto yo, para calcular el pOH, ¿cuál es la unidad de concentración que te sirve más? ¿Molar o porcentaje masa-volumen? ¿Cuál de las dos te sirve? ¿Cuál es la que vas a utilizar? Molar. Molar, fino, listo, eso es todo. Molar. ¿Por qué? Porque cuando tú sustituyes la concentración de hidroxilos en la fórmula de pOH, eso tiene que estar en molar, a juro, porque si no está malo, ¿ok? Siempre tiene que ser molar. Entonces tú dices, ah, bueno, mira, yo soy inteligente, yo voy a trabajar con molar y voy a tener que convertir porcentaje masa volumen a molar. Bien, eso es lo que tienes que hacer. Y lo otro que tienes en tu mente es que tú dices, cuño, mira, estoy sumando 200 más 80, esos son 280. O sea que lo primero que voy a tener que hacer es saber cuántos moles de verdad hay en 200 mililitros y cuántos moles hay en esos 80 mililitros. Y los tengo que sumar. Y voy a tener los moles que hay en 280 mililitros. Y tú vas a decir, coño, pero eso no es molar. Esos son los moles en 280 mililitros. Tendría después que convertirlo a los que hay en un litro para que sea de verdad molaridad. Bien, entonces, lo primero que vas a hacer es saber realmente cuántos moles hay en 200 mililitros en ese potecito que tienes 200 mililitros de hidróxido de potasio. ¿Cómo es eso de que cuántos moles? Bueno, ellos te dijeron que tiene una concentración de 0,04 molar. ¿Y qué significa molar? Moles por litro. Y tú no tienes un litro, tú tienes 200. O sea, en la mano derecha tú tienes 200, no tienes un litro. Así que tú tienes que calcular la cantidad real de moles que tienes en esos 200 mililitros. Bien, ¿cómo lo haces? Con una simple regla de tres. Tú dices, bueno, mira, tengo 0,04 moles de hidróxido de potasio en un litro, en 1000 mililitros. ¿Cuántos moles de hidróxido de potasio tengo en 200 mililitros? 0,04 por 200. El resultado lo divido entre 1000 y eso me da 0,008 moles de hidróxido de potasio que tengo en 200 mililitros. Ya tú estás claro cuántos moles tienes en la mano derecha y en qué volumen lo tienes, obviamente que es 200 mililitros. ¿Qué tienes que hacer ahora? Te vas con lo que tienes en la mano izquierda, que es más difícil porque tienes 80 cc, pero una concentración 15% más a volumen, que es una vaina totalmente distinta a la molaridad. Entonces es tu trabajo convertirlo a molaridad, ¿ok? O sea, convertirlo a los moles que realmente tienes en esos 80 mililitros. Moles, no gramos. Entonces, por cierto, ¿qué significa? Que eso es lo que vamos. ¿Qué significa 15% masa volumen? Módulo 2. Que hay 15 en 100 mililitros. Que hay 15 gramos de hidróxido de potasio en 100 mililitros. Entonces ese dato tienes que saberlo a juro, porque si no, no puedes continuar el ejercicio. Vas a fallar en el ejercicio. Entonces, 15 gramos de hidróxido de potasio tengo en 100 mililitros. Yo quiero calcular cuántos gramos realmente hay en 80 mililitros. ¿Por qué?
porque después que tengas los gramos, los transformas a moles con el peso molecular. Bien, entonces, si tengo 15 gramos de hidróxido de potasio en 100 mililitros, ¿cuántos gramos de hidróxido de potasio tendré en 80 mililitros? ¿Por qué en 80? Porque recuerden que tú no tienes 100 mililitros ni siquiera. A ti te dijeron que tienes 80 mililitros en la mano izquierda. ¿Sí? Véanlo de esa forma. 15 por 80 y el resultado lo divido entre 100 y eso me da 12 gramos de hidróxido de potasio que tengo entonces en 80 mililitros. ¿Lo dejo así? No lo puedo dejar así porque tengo es gramos y a mí me sirven los moles. ¿Qué hago ahora? Otra regla de tres, lo convierto a moles. ¿Cómo lo hago? Con el peso molecular, por eso ellos te lo dieron. Ellos te dijeron que un mol de hidróxido de potasio contiene 56,1 gramos de hidróxido de potasio. Yo quiero saber cuántos moles contienen 12 gramos de hidróxido de potasio. Eso es para transformarlo a moles. Entonces multiplico 1 por 12 y el resultado lo divido entre 56,1. Eso me da un total de 0,2 o 0,213 moles de hidróxido de potasio que tengo en 80 mililitros. Aquí estamos encaminados al ejercicio, a resolver el ejercicio. Ahora los pongo en contexto. En la mano derecha tienes 0,008 moles en 200 mililitros. En la mano izquierda tienes 0,213 moles de hidróxido de potasio en 80 mililitros. Y ahora tu mano derecha y tu mano izquierda van a vertir ese líquido en un recipiente más grande. Y listo, ya los combinaste. ¿Cómo le sacas el pH a eso? Lo primero que tienes que hacer es sumar esa cantidad de moles que tienes en 200 y en 80 mililitros. Es lo más lógico porque eso es lo que tú estás mezclando. Entonces haces esa sumatoria. 0,008 más 0,213. ¿Y eso cuánto te da? 0,221 moles que tengo en 280 mililitros. Mi pregunta, este dato, 0,221 moles, ¿lo puedo utilizar para calcular el pH directamente o no? No, no, muy bien. ¿Por qué no? Porque todos dicen que no. Porque esto que está aquí es los moles que yo tengo en 280 mililitros. Y para calcular el pH de esa solución, yo tengo que sustituir la concentración de hidroxilos en una unidad de concentración molar. Y molar es moles por litro. Entonces, estos 0,221 moles en 280 mililitros, tengo que llevarlos a 1000 mililitros, como con una regla de tres, para realmente saber la molaridad. Bien, entonces, si tengo 0,221 moles de hidróxido de potasio, en 280 mililitros, yo quiero saber realmente cuántos moles de hidróxido de potasio tendría en 1000 mililitros o en un litro de solución. Bien, eso me da 0,78 molar. ¿Por qué molar? Porque ahora sí me puedo atrever a decir que es molar, porque tú estás calculando la cantidad real de moles de hidróxido de potasio que tienes ya en 1000 mililitros. Es decir, que este resultado que está aquí, 0,78 molar, sí lo puedo llevar a la fórmula de pH. Bien, una vez que lo llevo a la fórmula de pH, ojo, no puedo hacer el logaritmo sin calculadora porque fíjense que 0,78 no es 0,001, no es nada por el estilo, no nos daría 1 por 10 a la tanto, entonces sin calculadora no vas para el baile. El menos logaritmo de 0,78 da un total de 0,1 o 0,10, como le quieras decir. Bien, si a mí me pidieran el pH de esta solución, también lo que haría es utilizar la formulita que nos dice que pH más pH es igual a 14, la despejo y con eso calculo el pH. Ojo, aquí no lo están pidiendo, así que no lo puedo hacer. ¿Ok? Quería que les quedara claro este ejercicio. ¿Por qué? Porque si usted echa para atrás, es decir, el número 9 es igualito a este. Pero es más fácil. ¿Por qué? Porque si tú lo lees, te van a decir que agarras 400 mililitros de una solución y en el otro lado tienes 600 mililitros de una solución. 600 más 400 son 1000, es decir, el resultado, todo esto que hicimos lo vas a hacer allá también, pero lo vas a tener de una vez en molar, moles por litro. Entonces es más fácil, preferí hacerles el más difícil que era este, ¿sí?
que si te comes ese paso, el resultado no va a estar bueno. Bien, esto es uno de los más complejos que hay en esa guía. Obviamente es uno de los que ponen más que todo en cubículo, o sea, en los quiz, pero no en exámenes, ¿ok? O practíquenlo, porque la idea es que tengan más práctica que hasta que yo, ¿ok? Porque ustedes son los que se van a parar ahí ese día y van a presentar ese examen y tienen que saber todo lo que sea posible que les pueda salir. Vamos con otro tipo de ejercicio, que es el tipo de ejercicio que nos habla de un tampón. Cuando hablan de tampón, yo sé que eso es un buffer o un amortiguador. Tú le puedes dar los tres nombres: buffer, amortiguador, tampón. Entonces, ya yo sé que un amortiguador es la combinación de una base y un ácido. Por lo tanto, yo necesito una ecuación que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ok? En los exámenes siempre sale un ejercicio de estos. Siempre es una regla que va a salir un ejercicio de estos. Porque es la única forma de que ustedes pongan en práctica esta ecuación. Entonces siempre pónganselo en su mente, ya internalícenlo, les va a salir un ejercicio de estos. Así que tienen que dominar cómo se usa esta fórmula y cómo se hace este tipo de ejercicio. Ejercicio número 11, ya esto es página como 21, 22. Esto es como finalizando esa guía que tiene solamente 22 o 23 páginas. Nos dicen, el tampón bicarbonato es el tampón fisiológico más importante del organismo. Calcule la relación entre la concentración de sal y ácido necesaria para un tampón a pH fisiológico, es decir, el pH 7.4. Y el tampón tiene un pK de 6.4. Bien. ¿Qué me llama la atención de esto? Bueno, que me dicen, calcula la relación entre la concentración de sal y ácido. Y tú dirás, bueno, ¿y no era una base y un ácido? Bueno, a veces el amortiguador puede ser la combinación de la sal de una base y su ácido débil, ¿ok? No les parezca raro eso. A veces puede ser la sal y un ácido. Y puede ser también la base y un ácido. Te lo pueden decir de las dos formas. ¿Qué es lo importante? Que tú siempre sepas que la base o la sal van arriba. Siempre, siempre la base o la sal van arriba, ¿ok? De numerador en la fracción. ¿Cómo vamos a hacer para calcular lo que me están pidiendo? Nos están pidiendo esto, la relación entre la base y el ácido. A veces también te dicen el cociente entre la base y el ácido. También te lo pueden decir así. Ya tú sabes que te están pidiendo eso y que tienes que despejar eso. ¿Cómo lo despejas? Muy simple, mira. Tú tienes de esta ecuación química, perdón, ecuación química, no, ecuación matemática, estos dos datos, pH y pKa. Bueno, sustitúyelos. Ya que los tienes, los sustituyes. El pH me dijeron que es 7.4, el pKa me dijeron que es 6.4. Voy despejando poco a poco. El 6.4 que está positivo de este lado de la ecuación pasa hacia el otro lado de negativo. ¿Y cómo nos queda eso? 7,4 menos 6,4 es igual al logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido. Resuelvo esto que está aquí, 7,4 menos 6.4, eso me da 1. Y esto me queda de esta forma. Ahora terminé. No he terminado, porque el logaritmo me sigue quedando de este lado derecho y lo tengo que pasar para el lado izquierdo. Ahora, ¿cómo el logaritmo pasa hacia el otro lado de la ecuación? Recuerden que cuando tú despejas un logaritmo y lo envías al otro lado de la ecuación, se llama antilogaritmo. Y como el logaritmo pasa hacia el otro lado en forma de antilogaritmo, nosotros recordamos que un antilogaritmo es una base 10. Es decir, que el uno que queda del otro lado va a ser el exponente de esa base 10. O sea, que ¿cuál es el resultado aquí? 10 a la 1 o 1 por 10 a la 1, como le quieras decir. ¿Que es igual a cuánto? A 10. Fíjense que es una tontería, es un procedimiento donde tú tienes que aprender a despejar la fórmula más que nada. Pero quiero que se fijen en esta M mayúscula, ¿sí? No olviden eso. ¿Por qué? Porque cuando tú calculas la relación con esta ecuación, la relación que te va a dar es un valor molar. Y si yo te digo que esto no es en un litro, y si te digo que es en 600 mililitros de la base, o sea, de la sal, y 100 mililitros del ácido, ¿qué tendrías que hacer? Tienes que llevarlo a la cantidad de moles reales que hay en ese ácido y en esa base. Bien, porque este resultado que te dio es molar. Eso es en un litro. Entonces, si
tienes 600 mililitros del ácido y 600 y 100 mililitros de la base, por ejemplo, tienes que llevarlo a la cantidad real de moles que hay en ese ácido y en esa base. Bien, entonces mosca con eso porque hay algunos ejercicios donde tienes que hacer eso y sacar una nueva relación. Bien, ojo, no es lo común, pero sí les puede pasar. Mosca con eso, siempre molar. La relación que calcularon siempre les va a dar molar. Vamos con otro que es un poquito más complejo, pero es más de lo mismo. Realmente no es nada del otro mundo. Es el número 10 en la guía, en la última parte de la guía. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Y esa molaridad se puede utilizar para calcular individuales la base y el ácido? Sí, sí, esa molaridad es la que vas a utilizar como referencia. ¿Por qué te digo eso? Porque, ya, vamos a echarlo para atrás. Porque esta relación que te dio aquí, que te dio 10 molar, fíjate que te dio un resultado. O sea, tú estabas calculando la concentración de la sal y la concentración del ácido, la relación que hay entre los dos. Este 10 molar es realmente la concentración de la sal, ¿sí? Es el numerador. Y entonces, ¿cuál es la concentración del ácido? Un uno, porque tú no tienes ahí un denominador. Entonces, automáticamente en cualquier fracción, recuerda que el denominador es un uno. Con esos dos valores, tú vas a sacar las nuevas cantidades de moles. Bien. Eso es suponiendo que la cantidad del ácido no sea en un litro y la cantidad de la sal no sea en un litro, sino que te digan, no, mira, del ácido tú tienes, en vez de un litro, tú tienes 500 mililitros. Y te mandan a calcular la relación. Y el ácido, y de la sal, perdón, tú tienes, no tienes un litro, sino que tienes, no sé, 300. ¿Sí? Eso es para calcular la nueva cantidad de moles que realmente tienes en 300 de la sal y en 500 del ácido. Bien, y después nuevamente sacas una relación, es decir, haces una división nueva entre la cantidad de moles de la sal y la cantidad de moles del ácido. ¿Sí? Esa es la fórmula de sacar cuando te lo complican de esa manera. No es lo común, realmente siempre ellos le ponen solamente utilizar la fórmula, la ecuación. Este ejercicio número 10 es un poquito más complejo si se quiere, pero vamos a ver cómo se hace. Nos dicen, un tampón se preparó disolviendo 0,05 moles de ácido fórmico. Ya te están diciendo la cantidad de moles del ácido. Y 0,07 moles de formiato de sodio, que en teoría entonces tú dices, ah, bueno, esta es la base. Y te dicen, en un litro de solución, finísimo, ya está en un litro de solución. El pK del amortiguador es 3,75 y nos mandan a calcular el pH de la solución en el primer ejercicio. Ah, bueno, muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es sustituir pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, perdón. pH es igual al pK, que te dijeron que es 3,75, más el logaritmo de la concentración de la base, que es 0,07 moles, entre la concentración del ácido, que es 0,05 moles. Sustituyes en la fórmula y te queda de esta manera. ¿Qué vas a hacer primero? Aquí la pregunta es, ¿qué hago primero? Lo primero que debes hacer es la división. 0,07 entre 0,05 me da 1,4. Por supuesto, el logaritmo de 1,4 ustedes no lo pueden sacar sin calculadora. Créanme que cuando les ponen un ejercicio así en el parcial, el ejercicio te va a dar logaritmo de 10 para que tú hagas lo que sabes hacer. O sea, el logaritmo de base 10 es igual a 1. Así de simple. Siempre ellos cuadran el ejercicio para que te dé el logaritmo de 10. Bien. Lo importante es que tú sepas lo que significa un logaritmo de 10 y cómo se resuelve, obviamente, la fórmula o la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué haces primero y qué haces después? Entonces, con calculadora sacas el logaritmo de 1,4 y eso te da 0,14. Y lo sumas después a 3,75, te da un total de 3,89. O sea, el pH de este amortiguador es 3,89. Ahora, ¿cómo saco el segundo ejercicio? Me dicen, si esta solución se diluye 10 veces, ¿cuál será su pH? Les voy a preguntar algo lógico. Si se diluye esta solución, ¿ustedes creen que sea más o menos la cantidad de moles de ácido y de base? ¿Sería más moles o menos moles si se diluye 10 veces?
Menos. Muy bien, perfecto. Es así de simple. ¿Por qué? Porque imagínense que tú tenías antes 0,05 moles de ácido fórmico y 0,07 moles de formiato de sodio. Y le agregaste 10 litros de agua. ¿Sigues teniendo la misma cantidad de ácido? ¿Sigues teniendo la misma cantidad de formiato? No, porque tú lo acabas de diluir. Ahora tienes menos moléculas de ácido fórmico y de formiato. Bien, o sea, tienes un mar de agua que le agregaste y por lo tanto ahora tenemos menos moles de ácido y de base. Bien, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ellos nos están mandando a calcular el pH de la nueva solución si se diluye 10 veces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La misma ecuación de Henderson-Hasselbalch, solo que aquí en la concentración de la base y en la concentración del ácido van unos nuevos números. ¿Cuáles son esos números? Bueno, muy simple. Tú puedes hacerlo directo tomando la concentración de la base y la concentración del ácido, cada uno por separado, y la vas a dividir entre 10. Es decir, 0,07 entre 10 y 0,05 entre 10. El resultado que te dé va a ser la nueva cantidad de moles de la base y la nueva cantidad de moles del ácido. Y listo, haces el mismo procedimiento que veníamos haciendo y listo, tienes el resultado. Tienes el nuevo pH. Bien, la otra forma de hacerlo es con la concentración uno es igual, perdón, con la fórmula de concentración uno por B1 es igual a concentración 2 por B2. Es más largo, pero también lo puedes hacer por ahí. Si no te sabes ese truquito, porque de repente dices, no, se diluye 10 veces, coño, ¿y qué significa eso? Bueno, ¿será que lo divido entre 10 o lo multiplico entre 10? ¿Estás en esa duda? Bueno, también puedes hacerlo de esta forma. Porque si te fijas, te están pidiendo es la concentración o la cantidad de moles al final, ¿sí? Cuando tú diluyes 10 veces esa solución. Entonces, si tú quieres calcular la concentración número 2 o la cantidad de moles que tienes al final, entonces tendrías que saber cuál es la concentración uno, que fíjense que la sabemos porque era 0,07 moles y 0,05 moles. Ojo, eso no es una concentración en el sentido estricto de la palabra, pero es una cantidad de moles. Bien, entonces te lo sabes para cada uno, tanto para la base como para el ácido. El volumen uno, ¿te lo sabes? Claro que sí, ellos te dijeron que al principio tenías 1 litro de solución. Y el volumen 2 te lo sabes. Lo puedes intuir. ¿Por qué? Porque si antes tenías 1 litro de solución y lo diluiste 10 veces, entonces ahora lo que tienes son 10 litros. Bien, o sea, te tenías 1 litro y le echaste 9 litros de agua para que completara 10. ¿Ok? Básicamente lo diluiste 10 veces. Entonces, sabiendo eso, tú puedes hacer esta ecuación, la puedes hacer para ambas cosas, es decir, para el ácido y para la base. Lo vas a hacer por dos. ¿Por qué? Porque necesitas la nueva cantidad de moles de la base y la nueva cantidad de moles del ácido. Entonces lo haces para los dos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la concentración 2, o sea, la cantidad de moles de la base va a ser distinta a la del ácido, pero lo demás va a ser igualito. Es decir, la cantidad de moles de la base era 0,07, lo vas a multiplicar por el volumen uno, que era 1 litro, entre el volumen 2, que era 10 litros. Y eso te va a dar un total de 0,007 moles de la base. Esa es la nueva cantidad de moles de la base que hay en esa nueva solución, que son 10 litros. Con respecto al ácido vas a hacer lo mismo, pero la cantidad de moles del ácido era 0,05 moles, así como lo habíamos visto anteriormente. Entonces eso lo vas a multiplicar por el volumen uno entre el volumen 2, que ya sabíamos que era 10 litros. Cuando hagas eso, eso te va a dar 0,005 moles del ácido. Esa es la nueva cantidad de moles que tiene el ácido. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a sacarle el pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero con una nueva cantidad de moles que tienes en la nueva solución, ¿sí? Entonces 3,75 sigue siendo el mismo valor de pK porque no cambia, es el mismo amortiguador, más el logaritmo de 0,007 moles entre 0,005 moles. Fíjense que son las nuevas cantidades de moles que tienes tanto de la base como del ácido. La división va primero, 0,007 entre 0,005. Eso me da un total de 1,4. El logaritmo de 1,4 cuando lo resuelvo me da 0,14 en calculadora, obviamente.
Y si sumamos 3,75 más 0,14, eso me da 3,89. O sea, es el mismo pH. Se mantiene el pH. Y ustedes podrían dudar aquí y decir, coño, ¿será que el resultado está bueno porque me está dando el mismo pH? Eso es posible. Claro que es posible porque tú estás diluyendo toda la solución. Tú diluiste tanto los moles de ácido como los moles de la base. Por lo tanto, el pH va a seguir siendo el mismo porque tú diluiste los dos componentes que le dan el pH a la solución. Caso contrario, si tú hubieses diluido, si tú tuvieras la forma de diluir solamente la base y no el ácido, ahí sí vas a experimentar un cambio de pH. O al revés, si tú diluyes solamente el ácido y no la base, ahí sí, sí el resultado sería diferente y no 3,89. Bien. Ojo, eso no lo están preguntando en el ejercicio, pero es una de las cosas que a veces ustedes se preguntan y dicen, coño, ¿será que el resultado está bien? Porque me dio lo mismo y se supone que lo estoy diluyendo 10 veces. Claro, pero es que estás diluyendo 10 veces toda la solución, no una parte de la solución. Entonces estás diluyendo todos los componentes del amortiguador, tanto el ácido como la base. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hora de hablar. Hablen o callen para siempre. Cuéntenme, ¿bien o mal? ¿Entendimos o no entendimos? ¿Hay alguna pregunta? Más o menos, dice Alexandra. ¿En qué tienes dudas, Alexandra? Cuéntame. La última parte no la comprendo mucho. Fíjate, todo es porque tú diluiste la solución. Al diluir la solución, recuerda que estás diluyendo la cantidad de moles que tienes. O sea, si antes tenías 0,07 moles de la base, ya no puedes tener lo mismo porque le pusiste agua, 10 veces más agua de la que tenías antes. Bien, entonces es una nueva cantidad de moles que vas a tener ahora. Por eso lo puedes dividir entre 10, porque lo que va a hacer la cantidad de moles es disminuir, porque lo que estás haciendo es diluirla. ¿Sí? Esa es la forma rápida. Si tú diluyes entre 10 la cantidad de la base y la cantidad del ácido, lo haces directamente. ¿Ok? Pones la fórmula y te va a dar lo mismo, 0,007 y 0,005. Y vuelves a calcular el pH. Más nada, eso es todo. Ahora, haciéndolo de esta forma, que es la forma larga, también lo puedes hacer partiendo de la idea de que tienes un volumen uno, un volumen 2 y tienes la concentración uno, que realmente no es una concentración, es una cantidad de moles, ¿sí? Una cantidad de moles referencia. Pero eso fue lo que hicimos, solamente diluir la solución y por lo tanto va a haber menor cantidad tanto del ácido como de la base. Bien, no es nada del otro mundo. Realmente lo que hicimos fue calcular una nueva cantidad de moles y volver a aplicar la fórmula. Más nada. Samuel pregunta algo interesante que es lo que explicábamos ahorita. Él dice, bueno, mira, entonces el pH siempre va a ser igual si diluimos todos sus componentes. Claro, el pH va a ser igual porque tú estás diluyendo tanto el ácido como la base. Y recuerda que el ácido es el que te baja el pH y la base es el que te aumenta el pH. Si tú estás diluyendo los dos, el pH va a ser el mismo. Ahora, si tú pudieras diluir en esa mezcla, pudieras diluir el ácido y no la base, entonces el pH aumentaría, ¿sí? Y al revés, si tú pudieras diluir la base y no el ácido, entonces el pH disminuiría. Aquí dice Gabriel, y si se diluye, por ejemplo, 20 veces, entonces tendremos que dividir los moles de ácido y base calculados entre 20. Claro, exactamente. Las veces que te digan, o sea, si te dicen 30, lo divides entre 30. Si te dicen 50, lo divides entre 50. Y esa es tu nueva cantidad de moles. Y vuelves a usar la fórmula o la ecuación de Henderson-Hasselbalch para sacar el nuevo pH, ¿ok? Que obviamente va a ser el mismo, pero tú tienes que demostrarlo en el procedimiento. Bien, ojo con eso. Las veces que te digan, esas son las veces que lo vas a dividir entre ese número. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Sin pena. Bueno, muy bien. Buenísimo, muchachos. Nos vemos la semana que viene con otro tema nuevo. Ya les explicaré la dinámica de mis clases para la semana que viene.
Estudien mucho este contenido, de verdad pH sí sirve bastante para todo lo que van a ver, es un tema importantísimo para la vida, literalmente para la vida, son conceptos básicos que tienen que dominar siempre. Cualquier duda, saben que me pueden escribir personalmente o pues que pueden escribir por el grupo como les dé la gana, no hay peo. Nos vemos, cuídense mucho y que les vaya bien esta semana y salgan muy bien en sus quizzes.